Muy buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos a este webinar organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sobre los desafíos de la docencia para la educación no presencial. Yo soy Ricardo Cuenca, profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y tengo el enorme gusto de que nos acompañe esta tarde un entrañable colega y amigo, el profesor Carlos Vargas Tames, de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Acá hay una brevísima presentación del largo currículo y la larga experiencia que tiene el doctor Vargas. Carlos Vargas es sociólogo, es magíster en educación humanista y doctor en innovación educativa y aprendizaje a lo largo de la vida. Carlos actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, la UNESCO, en La Orial, que en Santiago de Chile, en donde también coordina los temas de equidad, inclusión y aprendizaje a lo largo de la vida. Anteriormente se desempeñó como oficial principal de proyectos en la División de Apoyo y coordinación de la Agenda de Educación 2030 en la sede de UNESCO en París. Antes de unirse a UNESCO, Carlos trabajó para organizaciones de sociedad civil y gobiernos locales y universidades en México. Carlos es mexicano, pero también trabajó en estos temas en Europa y ha combinado allí temas de investigación, implementación de planes y políticas educativas. Sus investigaciones y sus publicaciones se concentran fundamentalmente en los temas vinculados a la educación, los derechos humanos y el bienestar, y entonces es un gran placer poder compartir esta tarde de webinar con Carlos y con todos ustedes. Les pido por favor que cualquier pregunta, la dinámica va a ser, Carlos tiene unos 35 minutos para hacer una presentación, y luego les pediremos a todos que los que quieran hacer algún comentario los puedan hacer por el chat del Zoom, y quienes nos están siguiendo por el Facebook Live, que también puedan hacer sus comentarios allí. Así que nada, arrancamos. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Lima, aunque sea por Zoom. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer acompañarles en esta ocasión y agradecer la invitación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para este conversatorio que me parece sumamente relevante en la coyuntura actual. Y también agradecer a la decana de la Facultad de Educación, Liliana, muchas gracias por la invitación. Yo he preparado una breve presentación. Entonces, bueno, la idea de esta presentación es poder analizar, me pidieron analizar los desafíos de la docencia para la educación presencial, pero pretende ir un poquito más allá de los desafíos para la educación no presencial y plantear más bien cuál es la situación actual y cuáles son las necesidades del profesorado durante la pandemia, a partir de las lecciones que hemos aprendido. Desde la UNESCO hemos realizado una serie de diálogos políticos, de seminarios como este, en el que hemos recogido también el sentir de las y los docentes y el quehacer de los sistemas educativos nacionales en América Latina y el Caribe. Entonces, para ello, haré primero un contexto general acerca de la afectación del COVID-19 y la respuesta educativa que se ha dado a partir de la pandemia, para después centrarme en cuáles han sido las limitaciones de esta respuesta y qué implicaciones han tenido para las y los docentes. La idea es poder, como decía yo antes, la idea es poder extraer algunas lecciones de lo que hemos aprendido y hacer un llamado a la acción, particularmente para las autoridades educativas de los países de la región, para poder apoyar a las y los profesores en esta tarea titánica a la que hoy se ven enfrentados y enfrentadas, ¿no? Entonces, primero partir por decir que en términos del contexto global, hemos visto que a partir del COVID ha habido un cierre masivo de instituciones educativas. Es decir, en más de 192 países del mundo
se cerraron las instituciones educativas de todos los niveles, incluidas las universidades. Y que estos cierres han afectado a 1.500 millones de estudiantes, 160 millones de los cuales están en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, eso como una primera afectación que todos conocemos. Pero también es importante decir que la pandemia nos llega a América Latina y el Caribe, que como sabemos es la región más desigual del mundo, nos llega, digamos, de forma acumulada a otras, digamos, a otros pesares en la región. Antes de la pandemia ya teníamos un diagnóstico de 12 millones de niños, niñas y adolescentes que estaban fuera de la escuela en América Latina y el Caribe, y también tenemos conocimiento de que la mayor causa de esta exclusión educativa tiene que ver con la pobreza y con la desventaja acumulada, ¿no? Un informe, bueno, más bien informes periódicos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, nos ha alertado desde 2018 y 2019 de un crecimiento de la pobreza, de la desigualdad y el descontento social que hemos podido observar en nuestros países. Entonces, digamos que si bien la exclusión educativa ya era una realidad en la región y que antecede a la crisis sanitaria, las consecuencias en términos de exacerbación de la pobreza y de la desigualdad nos pintan un panorama nada halagüeño. Es decir, pensamos y prevemos que crecerá la pobreza y la desigualdad en la región y que junto con ello habrá implicaciones específicas y afectaciones específicas para el sector educativo, ¿no? Al mismo tiempo hemos visto que ha habido respuestas educativas, ahora en mi siguiente lámina las analizaré, pero estas respuestas educativas han sido desiguales. Un informe que lanzamos recientemente en la UNESCO, el informe del seguimiento de la educación en el mundo, el Global Education Monitoring Report, su nombre en inglés, que como ustedes saben, hace un seguimiento del alcance y del avance en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 entre los países, que publicamos la semana pasada, mostraba que en el 40% de los países a nivel mundial, los países con menos ingresos, no apoyaban a los estudiantes más vulnerables durante la pandemia. Y en el caso de América Latina y el Caribe, el 9% de los países estaba en esta situación. Es decir, encontrábamos que había respuestas educativas, pero no necesariamente alcanzaban a todas y a todos, y quienes se quedaban atrás, quienes se quedaban fuera, eran los grupos más vulnerables de la región. Estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de personas en situación de pobreza, de discapacidad, de privación de la libertad, estamos hablando de brechas de género, de diversidad sexual, etc. Entonces, cabe decir que las respuestas educativas al COVID han sido variadas, particularmente a partir del cierre de las escuelas se ha priorizado la educación a distancia y dentro de ella se ha priorizado el uso de las tecnologías, el uso de las TIC, ¿no? Entonces, es cierto que todos los países o muchos de los países de la región han implementado programas educativos utilizando otras tecnologías como la radio comunitaria, las televisiones educativas, la entrega de paquetes didácticos, pero preponderantemente han sido a través de las TICs, es decir, las aulas virtuales, las plataformas, la clase en línea, el uso de dispositivos móviles, teléfonos celulares para continuar con la educación. Entonces, bueno, la primera o digamos la segunda implicación y afectación directa es que como las respuestas educativas han estado basadas en las tecnologías, eso de entrada deja fuera a un grupo muy importante de la población de América Latina y el Caribe, debido ciertamente a la brecha digital. En un reporte de la CEPAL del año pasado, veíamos que el acceso a Internet en los hogares es muy dispar en América Latina y el Caribe. Es decir, en el caso de hogares urbanos, hasta un 42%, digamos, en el mejor de los casos, sabemos que es un promedio, pero en el mejor de los casos, en los hogares urbanos tenemos solamente un 42% de conectividad y esto baja hasta el 14% en las localidades rurales. Entonces, eso deja fuera a un buen número de estudiantes. Un informe de la OCDE también del año pasado nos decía
que 1 de cada 10 estudiantes en las escuelas menos favorecidas contaban con Internet, y una encuesta que se realizó en México, y haré una referencia a esta con posterioridad, encontraba que el 56% del estudiantado tenía acceso a una computadora en la escuela, como promedio. Pero lo que se escondía detrás de los promedios es que solamente el 24% tenía acceso en las escuelas menos privilegiadas, que suelen ser también algunas de ellas las escuelas públicas. El acceso a Internet en escuelas, en las mejores escuelas, era el acceso promedio a Internet en las escuelas era del 68%, pero en las escuelas menos aventajadas era del 30% solamente, ¿no? Entonces, bueno, esto nos pinta una panorámica, un esbozo de cómo aún en aquellos países y aún en aquellas localidades en las que se han ideado nuevas formas de educación a distancia a través de las TIC, la población que queda fuera del alcance es mucha. Y hay otras limitaciones también a la respuesta. Una de ellas tiene que ver con la propia cualificación del profesorado, ¿no? Según el mismo reporte, el Global Education Monitoring Report y el Instituto de Estadística de la UNESCO, a nivel regional, en promedio, tenemos profesores un profesorado cualificado en los distintos niveles educativos. En preescolar, por ejemplo, solamente el 76% de las y los docentes está cualificado como tal, el 90% en primaria, pero en la secundaria y secundaria alta es alrededor del 82.5%. Esto nos dice que de inicio, en términos de cualificación, tenemos brechas de docentes, un número importante, cerca del 25% de las y los profesores de educación preescolar, por ejemplo, y más del 18% en secundaria, son profesoras y profesores que no tienen la cualificación o que no han recibido la formación necesaria para hacerlo. Y esta población, digamos, el claustro profesoral es mayoritariamente femenino. Decimos, en preescolar tenemos que el 95% de las y los educadores son mujeres, lo mismo el 78% en primaria y el 57% en secundaria. Como podemos ver, conforme va subiendo el nivel educativo, las mujeres van quedando relegadas en esas posiciones de docencia. Lo mismo pasa en la educación superior y lo mismo pasa en los puestos directivos. A eso regresaré un poco más adelante porque la feminización de la profesión y la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres es otro de los problemas para la respuesta. Y no solamente tenemos bajos niveles de cualificación en América Latina y el Caribe, sino que aún entre aquellos docentes que están cualificados, su formación no necesariamente incluyó un cúmulo de cosas como la docencia a partir de las TICs. Para empezar, como veíamos en la lámina anterior y como mostraba el informe de la OCDE, hay una infraestructura y una tecnología insuficiente, según la mitad del personal directivo que fue encuestado en el estudio sobre aprendizaje y enseñanza de la OCDE. O sea, más del 50% de las y los directores de escuela confirmaban en la región de los países participantes, que son 6, pero me parece que es representativo de la región, confirmaban que la infraestructura y la tecnología eran inadecuadas en las escuelas. A eso sumamos que la formación en herramientas TIC para la enseñanza en la educación inicial también es muy baja. Es decir, en el caso de la formación inicial, Brasil reportaba que el 64% de los docentes había recibido esta formación, el 77% en Chile, 75% en Colombia o 77% en México. Y a nivel subnacional las diferencias son mayores, ¿no? En el caso de la ciudad de Buenos Aires es solamente el 53% el que el año pasado reportaba haber recibido formación para las tecnologías. Entonces, esta encuesta, la encuesta TALIS, también mencionaba que la formación para el uso de las tecnologías en la educación era una de las necesidades más sentidas por el profesorado en general y en América Latina también, y la segunda necesidad de formación más sentida después de la formación para la inclusión. Es decir, antes de la pandemia nos encontrábamos con que el personal
docente en la región contaba ya con pocas oportunidades de formación para la inclusión, como lo demuestra una publicación del 2018 de nuestra oficina, o para trabajar con estudiantes desfavorecidos y diversos, que en coyunturas de emergencia, los estudiantes van a estar mayormente desfavorecidos, y en términos solamente de representatividad nacional y subnacional, las aulas en América Latina son diversas, y a eso regresaré en un momento más. Otra de las limitaciones claras tiene que ver con las condiciones de trabajo que tenían ya las y los docentes antes de la pandemia. Estamos hablando de personal que tiene contratos por hora, contratos por asignatura y una baja remuneración. Y que ante la crisis actual, tememos que esos contratos por hora o asignatura y otros se vean afectados, se vean interrumpidos, particularmente, por ejemplo, en el caso de la educación privada, en donde las situaciones contractuales suelen ser menos fijas y donde se depende en mayor medida de las colegiaturas, de las matrículas, del estudiantado para la subsistencia, y que estas a su vez se pueden ver interrumpidas por la crisis económica subsiguiente al COVID. Ahí mostraba algunos datos en cuanto a los contratos por hora o asignatura. En Brasil, en la Comunidad Autónoma de Buenos Aires, Colombia y México, entre el 72 y el 79% de los docentes tienen un contrato permanente, mientras que en Chile alcanza solamente el 62%. Y esto varía no solamente a nivel de los países, sino a nivel de los niveles educativos. Hay también una preocupación por la inestabilidad y la precariedad laboral, pero por la sobrecarga también. Aquí ha hecho mano de un par de encuestas que se han publicado en la región. Aquí una de Elige Educar, un centro que está en la Pontificia Universidad Católica de Chile, muestra que el 63% de los docentes encuestados este año considera que está trabajando más o mucho más que antes de la pandemia, y más del 50% considera que lo está haciendo con menos condiciones o con peores condiciones para realizar el trabajo. No solamente para hacerlo de buena manera, para hacerlo de una manera amable y pedagógica, sino también para compatibilizar los tiempos de trabajo doméstico y de trabajo pedagógico de manera apropiada, ¿no? Y algo que vale la pena resaltar es que hay una diferencia de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Es decir, las profesoras tienen un 10% más, responden a la dificultad de compatibilizar los tiempos de trabajo doméstico, de trabajos de cuidado, de trabajos pedagógicos. Como sabemos, en la región hay unos roles sexogenéricos que han cargado la agenda de las mujeres, y las profesoras están siendo hoy mayormente afectadas por ello. También hay diferencias en términos de la provisión a distancia. Es decir, hay diferencias entre las zonas, obviamente rurales y urbanas, pero también los quintiles de ingreso, entre los sectores sociales, y algo que llama poderosamente la atención es las diferencias entre escuelas públicas y privadas. Y es importante decirlo porque, como ustedes saben, la mayor matrícula en educación primaria en escuelas privadas a nivel mundial está en nuestra región. Entonces, eso también es una fuente de preocupación. Aquí algunos datos. En la encuesta que citaba yo de México, la encuesta que hizo Carlos Mancera a inicio de año, bueno, a inicio de año de pandemia, una encuesta que realizó entre 4,000 docentes revelaba que en promedio el 85% del profesorado está llevando a cabo procesos de educación a distancia. Sin embargo, cuando veíamos en las regiones, en la región más pobre, que es el sureste del país, solamente el 64% de las y los docentes realizaba trabajo de educación a distancia. Y había también diferencias en la dedicación de horas para la educación a distancia entre escuelas públicas, donde las y los docentes dedicaban entre 5 y 7 horas diarias, y las privadas, donde solamente era entre 2 y 3 horas diarias el promedio.
Aunado a esto, también vemos que la percepción de las y los docentes acerca de sus nuevas condiciones de trabajo y de la adversidad que esto representa era alta, ¿no? En promedio, la mitad de las personas encuestadas aduce que es muy difícil la adaptación. Esto es con un gradiente de muy difícil, poco difícil, nada difícil, tal. Pues en el gradiente de muy difícil estaba más de la mitad de la población. Pero esto se acentuaba en las regiones menos privilegiadas. Es decir, el 70% de las y los docentes en la zona sur aducían que era una situación muy difícil. En contraste con las y los docentes de escuelas privadas, donde solamente el 37% lo considera así, ¿no? O sea, eso nos hace pensar un poco en que hay condiciones diferentes, obviamente, entre las zonas, entre los sectores, pero también puede ser entre los apoyos y entre la formación que tengan los docentes de estos distintos entornos. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo en la pandemia las y los profesores? Es decir, ¿cómo se asume la educación a distancia? En otra encuesta que hace Educar Chile, también en este país, el 56% de los docentes reporta que envía guías o recursos pedagógicos, pero que no hace clase. Es decir, el 56% no da clases. Solo el 18% reporta estar haciendo clases en vivo. Y esto se concentra en los colegios particulares y en el nivel de secundaria. Es decir, hay mucho menos atención para la educación primaria, menos aún para la educación preescolar y suele abultarse en la provisión privada. El 22% de los docentes envía clases grabadas que no son sincrónicas, según Educar Chile. Decíamos que otra encuesta también de Suma veía cuáles eran las actividades pedagógicas que han podido sostener los docentes. Esta encuesta lo que decía básicamente es que el 85% de la población docente enviaba tareas y el 75% respondía a estas tareas. Y solo un 9% de estos docentes consideraba que los estudiantes contaban con hábitos para estudiar de forma autónoma. Un 25% de los creían que los estudiantes tienen las habilidades necesarias para el uso del trabajo de las plataformas de trabajo a distancia. Entonces, no es solamente una cuestión de formación docente, sino también de hábitos de estudio y de aprendizaje que no existe entre la población abierta para trabajar con estas tecnologías y con estos formatos de provisión. En la encuesta mexicana a la que aducíamos anteriormente, veíamos que hay estrategias diversas y que son muy cercanas y similares a lo que se venía haciendo presencialmente. Es decir, el rellenado de libros, de guías de estudio, la solicitud de trabajos y la realización de videos explicativos de los contenidos, es decir, las clases grabadas. Había menos trabajo en páginas web específicas o en clases virtuales, ¿no? En el caso de estos últimos dos formatos, las clases virtuales y la realización de videos son mucho más comunes en las escuelas privadas, con un 56 y 43% del profesorado haciendo estas actividades, que en el resto, donde llega a un 10% del profesorado que puede dar clases virtuales o hacer trabajo en páginas web específicas. Esta gráfica lo que muestra es una gráfica del CITEAL, del Sistema de Información Educativa de América Latina, del IPE, de la UNESCO. Lo que muestra es el apoyo que han tenido las y los docentes en 18 países de América Latina. Como podemos ver, ha habido recursos dirigidos a docentes en una gran mayoría de los países, en 16 de ellos, y después vemos qué tipo de apoyos han podido obtener, que van desde cursos online hasta recursos web para docentes, en mucho menor medida bibliotecas digitales para las y los docentes, y después mucho menos contención emocional para docentes, y en última instancia la entrega de dispositivos digitales dirigidos a docentes, es decir, a poder ampliar por un lado la conectividad y por otro lado poder tener, digamos, que los docentes tengan las herramientas necesarias, por lo menos en términos de dispositivos digitales, para continuar con la educación a distancia.
Entonces, bueno, esta ha sido un poco la panorámica desde el cierre de escuelas y nos ha dejado algunas lecciones importantes que hemos aprendido durante la pandemia y me parece que son lecciones de las que debemos de echar mano. Por un lado, el hecho de que los hogares se volvieran escuelas y que las pantallas se volvieran docentes ha hecho una constatación de la complejidad del trabajo docente y quizá un mayor aprecio entre las familias, entre los hogares, acerca del trabajo del profesorado. Sin embargo, la pandemia nos ha demostrado la fragilidad de las condiciones de trabajo del profesorado. Esta incongruencia que hemos constatado en la región entre la estima social de que gozan los docentes, de la importancia que se atribuye a su trabajo, que no corresponde con las condiciones de trabajo que presenta actualmente el profesorado y el personal educativo. Como decíamos, una de las preocupaciones principales es la interrupción de contratos, pero también las condiciones en términos de sobrecarga, como veíamos en las encuestas presentadas, y en términos también de necesidades de apoyo, particularmente socioemocional, para sí, es decir, las y los docentes requieren este apoyo socioemocional, pero también las herramientas para poder apoyar a sus estudiantes en términos de contención, en términos de continuidad, en términos de acompañamiento. Es decir, esa parte más relacional que se está echando en falta por estos nuevos formatos. En definitiva, una lección que nos deja la pandemia es que la formación docente debe ser repensada. Y debe ser repensada en términos de aquello que es realmente importante. Y si algo nos ha dejado esta crisis, como lo han hecho en otras ocasiones y en otras latitudes, crisis climáticas o sanitarias, es que lo que es verdaderamente importante suele no estar necesariamente reflejado en los currículos prescritos ni en los currículos de formación de los docentes. Es decir, cómo situar el aprendizaje, cómo hacer sentido, cómo diversificarlo, cómo contextualizar y personalizar los aprendizajes dependiendo de los contextos, de las situaciones, de las características de las y los estudiantes, más allá de estilos de aprendizaje y más allá de cuestiones cognitivas, sino de cuestiones sociales, de cuestiones de apoyo, de cuestiones de, digamos, como de condiciones materiales. Creo que la pandemia también nos ha mostrado cómo las y los docentes han desplegado su creatividad y han innovado. Todos hemos visto videos y reportes acerca de este tipo de innovaciones, de esta creatividad, desde los docentes que van a hacer entrega de alimentos y de materiales, hasta los docentes que innovan a través de otras tecnologías que no siempre son las TICs. También una lección más es que esta posibilidad de creatividad e innovación se ve muy frecuentemente coartada por la estructura burocrática y por el etos escolar en América Latina y el Caribe. Es decir, hay una necesidad de mayor autonomía, de mayor agencia, de mayores posibilidades de experimentación, de interpretación del currículo, que pueden y deben hacer las y los docentes. Creo que esta situación de pandemia nos ha demostrado cómo esto es necesario, ¿no? Y también, aunque estamos confinadas y confinados, la necesidad de conexión, es decir, el poder estar conectados con colegas, es decir, las redes de docentes, el intercambio entre pares, pero también con familias y con otros actores, digamos, en una suerte de deslocalización y relocalización de esas conexiones, de esos vínculos, para poder aprender de todos y también para confirmar lo que sabemos, ¿no? Que la educación es responsabilidad de todas y todos y que la participación social de las familias y de otros actores en la educación siempre redunda en beneficios de aprendizaje y de aprendizaje a lo largo de la vida. Y
finalmente, creo que la pandemia nos deja una lección fundamental y es que la relación pedagógica es insustituible. Es decir, hay que repensar el uso de las TICs. Todos sabemos que las tecnologías no sustituyen a las y los docentes, aunque estemos transitando hoy hacia escenarios de aprendizaje híbrido, de blended learning, y aunque estemos hablando hoy ante la imposibilidad del retorno físico a las escuelas, la necesidad de contar con refuerzos virtuales, lo cual está bien, si en aquellos lugares a los que llegan, pero sabemos que no llegan a todos. Y en segundo lugar, también está bien si repensamos el uso de esas tecnologías para promover ese tipo de conexiones que se hacen hoy necesarias entre las y los docentes, entre las familias, entre los estudiantes. Entonces, bueno, finalmente quería compartir con ustedes esta figura que lo que muestra es que el apoyo que se requiere para las y los docentes es multidimensional, ¿no? Y no es solamente la formación docente como se suele aducir. Por un lado, necesitamos que las y los docentes tengan una seguridad y salud física que permita su actuación, bienestar psicológico y socioemocional, la preparación y el aprendizaje de las y los docentes, lo cual requiere de una asignación, derechos y condiciones de trabajo que sean habilitantes de los docentes, y para ello se requiere algo que son los recursos financieros y las inversiones. En ese sentido, hoy más que nunca hay que insistir en que los presupuestos públicos deben priorizarse y que la respuesta al COVID pasa por la educación para que sea sostenible. Entonces, allí un recordatorio a los países es importante en cuanto al derecho a la educación, en cuanto a garantes del derecho a la educación, de poder destinar los recursos financieros necesarios. Al día de hoy, eso es una minoría de países en la región que cumplen con los acuerdos internacionales de financiación, que como ustedes saben son entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público global. El día de hoy estamos viendo que la presión de la pandemia, la presión por la seguridad y la salud física está, digamos, quitando fondos a otros sectores, entre ellos el educativo, y esto no debe permitirse. Finalmente es necesario hacer un seguimiento y una evaluación de las medidas que se toman del COVID, como estas que estamos haciendo hoy, es decir, qué efectos han tenido este tipo de medidas y cómo las mejoramos. Y finalmente, para que haya un diálogo social y una comunicación de todas y todos. Para cerrar, quería presentarles un llamado a la acción para los docentes que ha hecho el equipo internacional para docentes para la educación 2030 de la UNESCO, y que se trata básicamente de 6 puntos, que es un llamado para las autoridades educativas sobre el apoyo que requieren las y los docentes. El primer punto tiene que ver con conservar el empleo y los salarios. El segundo, priorizar la salud, la seguridad y el bienestar de las y los docentes y estudiantes, el bienestar entendido de una manera, digamos, amplia, no solamente, digamos, la salud, sino también el bienestar económico, el bienestar social, el bienestar emocional. El tercer punto me parece que es muy importante porque actualmente vemos que las soluciones que se han implementado para la atención educativa desde el COVID no han incluido la voz de las y los docentes en su desarrollo. Entonces, buena parte del éxito de esas medidas tiene que ver con conocer de primera mano cuáles son las dificultades, con consultar a las y los docentes acerca de cuán bienvenidas son ciertas opciones de política y cuáles no. Al final de cuentas, aducir nuevamente, apelar al rol de las y los docentes no como implementadores de currículo, sino como hacedores de política también, por sus conocimientos, por su cercanía con el estudiantado, etc.
El cuarto punto tiene que ver con proveer apoyo profesional y formación adecuada para todo el magisterio. El quinto, la equidad, poner la equidad en el centro de las respuestas educativas. Y esto es muy importante hoy que estamos viendo no solamente que partimos antes del COVID con unas desigualdades tremendas en la región, sino que las respuestas que hoy demos tienen el potencial o de reducir o de ampliar esas brechas. Es decir, el carácter reproductor de desigualdades de la educación hoy puede verse exacerbado. Y finalmente, incluir al profesorado en las respuestas de la cooperación internacional. Hoy que se está movilizando, digamos, la fuerza y las voluntades de las y los donantes internacionales de la cooperación internacional, se debe de concebir a la educación como una de las guías y de las vías para la contención, para la recuperación económica, para la reconstrucción del tejido social, etc. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería compartir y espero que podamos abrir la conversación a partir, digamos, de esta fotografía de la pandemia en la región y de las implicaciones para los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Han llegado varios comentarios vamos organizándolos. Quería proponerte un par de temas para ir discutiendo e ir calentando la tarde, que por lo menos aquí en Lima está un poco fría. Aprovecho para saludar a los colegas que se han conectado desde Ucayali, desde el Cusco, desde Chachapoyas en Amazonas, desde Apurímac, en Andahuaylas y en Abancay, Huacho, Huarochirí, Piura, Sechura. Muchas gracias por acompañarnos. Un par de asuntos que creo que son interesantes de discutir también en clave peruana a partir de lo que has expuesto. Una de ellas tiene que ver con claridad de que la epidemia y la emergencia sanitaria y las medidas tomadas por ello han puesto un reflector enorme en el problema de las desigualdades en la región. Y que una de esas expresiones es la condición docente, ¿no es cierto? En donde hay una suerte de discurso retórico respecto de su importancia que no se condice con la situación en la que trabajan efectivamente los docentes. Un tema para discutir sería que ante esta situación que efectivamente se da, ¿cómo de manera concreta se puede expresar la agencia de estos docentes? Esta idea planteada por ti de decir, mira, hay ahí algo que los docentes pueden hacer independientemente de lo que pase en la estructura o a pesar de lo que pase en la estructura. Y lo segundo es un tema final que creo que es interesante para discutir, porque a veces en educación hablamos entre educadores y entonces entre conversos es fácil conversar, y es como la educación y el ODS 4 termina siendo un elemento facilitador para la satisfacción de otros derechos y cómo por eso su abordaje interdisciplinario y su aporte no solo al aprendizaje de los estudiantes, sino también al desarrollo del país, tiene un vínculo. Son como para dos ponencias más, Carlos, pero ahí te vamos soltando algunas ideas. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bueno, empezaría por decir que ciertamente, y creo que por una inercia de cómo se gobiernan los sistemas educativos nacionales, hemos visto que la posibilidad de agencia, de autonomía de los docentes se ha visto coartada, digamos, antes de la pandemia y que hoy ha sido como obligada a resurgir. Pero al mismo tiempo, existen otras medidas, como por ejemplo los ajustes curriculares, en donde no necesariamente están participando los docentes y donde se vuelven a tomar medidas sin la voz de los docentes, ¿no? Es decir, ahora que se están haciendo ajustes acerca de reducción del currículo, de priorización del currículo, les están llegando nuevamente hechas y prescritas las indicaciones a los docentes sobre qué es lo que importa, sobre qué es lo que hay que transmitir, sobre cómo hay que hacerlo. Y creo
que en ese sentido las medidas que se han tomado podrían ser mucho más incluyentes del quehacer de las y los docentes. Eso que hemos denominado o que hemos visto producirse en los saberes, en las prácticas que han sido sistematizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso va de la mano de la posibilidad de tener comunidades, de tener conexiones entre las y los docentes para que puedan, digamos, mejor decidir qué es lo que está funcionando y qué es lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que en ese sentido, otro tipo de medidas como la evaluación, otro tipo de medidas como los ajustes curriculares, tendrían que habilitar la posibilidad de agencia y de participación de las y los docentes. Y en términos del segundo punto me parece central, o sea, me parece que justamente el ODS 4 es un objetivo clave porque el cumplimiento del derecho a la educación abre la puerta para el cumplimiento de otros derechos sociales. Y es importante decirlo porque por el hecho de que tantos derechos y satisfactores sociales dependen de la garantía del derecho a la educación, es que se requiere un andamiaje intersectorial para poder sostener la educación en estos momentos, ¿no? Es decir, hay mucha atención puesta en los formatos educativos, hay mucha atención puesta en las pedagogías, en las TICs, pero me parece que también hay que poner la atención en las condiciones materiales que hacen posible que las y los estudiantes continúen sus estudios. Y uno de ellos tiene que ver con lo que mencionábamos, es decir, es muy difícil prever cómo continuar el aprendizaje donde no hay condiciones. Más allá del Internet, más allá de tener un dispositivo móvil, tener el silencio, con los niveles de hacinamiento que hay en América Latina, con el resurgimiento de violencia intrafamiliar y contra las mujeres que hemos visto, son, digamos, cuestiones que se deben de abordar conjuntamente para blindar los procesos educativos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el llamado es a poder tener políticas intersectoriales de alimentación, por ejemplo. Hemos visto que muchos de los almuerzos, desayunos escolares se han visto interrumpidos con la interrupción de clases, y en algunos casos y en algunos lugares las y los docentes y otros agentes han podido acercar los bancos de alimentos, estos procesos, pero sabemos que en aquellas comunidades más marginadas de la región, la escuela no solamente es el lugar de aprendizaje, ¿no? Es un refugio contra la violencia, es un refugio contra el hambre, y ahí me parece que lo que hay que hacer es proteger todo ese andamiaje social necesario con políticas de alimentación, con políticas de salud, con políticas de vivienda, con políticas de gratuidad a la conectividad, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque las medidas educativas van a ser solamente posibles cuando se cumplan estas condiciones materiales, ¿no? Gracias, Carlos. Hay otro paquete de comentarios y de preguntas que quiero resumir en tres cosas como muy puntuales. Una primera es la enorme preocupación, y lo acabas de decir, porque efectivamente allí donde no hay las condiciones materiales para desarrollar las clases aún de manera remota, genera un conjunto de dificultades, y está claro que sin eso no es posible desarrollarlas. Pero imaginarnos que esto es un momento excepcional para el cual hay que aprender para prepararnos más adelante, porque efectivamente mañana el problema de la conectividad no se va a solucionar de alguna manera. Y entonces esperar que se tengan esas condiciones para poder desarrollar los temas se vuelve aún más complicado y hasta frustrante. Y entonces el paquete de temas van, uno, por el aprendizaje autónomo, es decir, cuánto efectivamente, más allá de la sincronicidad que necesitamos permanentemente en la educación, porque así nos hemos socializado, así lo hemos aprendido, es posible este discurso del aprendizaje autónomo mantenerlo en estas condiciones, y si esto no es una oportunidad para ello. Y lo segundo es por el contenido de lo que se enseña, es decir, en situaciones tan excepcionales como esta,
hay mucha preocupación porque no puedo trasladar el plan de estudio, las competencias o los contenidos que quiera desarrollar a las formas virtuales con las limitaciones que tenemos, porque no hay todavía una discusión clara de qué supone unos nuevos contenidos en situaciones como esta. Entonces, aprendizaje autónomo, contenidos, ¿cómo la ves por ahí? Gracias, Ricardo. Preguntas complejas, ¿eh? Y difíciles de responder. Pero por un lado, empezaré por la segunda pregunta. Por el lado de los contenidos, ciertamente hay una preocupación, me parece a mí una preocupación demasiado aguda sobre la cobertura curricular y sobre los contenidos que se pretenden que no se interrumpan, ¿no? Una parte, es decir, ciertamente ante la emergencia, una parte de la respuesta ha sido que no caiga la educación, que no se detenga el aprendizaje, ¿no? Lo cual está muy bien, pero también estamos desperdiciando una oportunidad que nos da esta coyuntura para pensar en otros contenidos, ¿no? Y en otras, digamos, aprendizajes, en otras habilidades que son igualmente importantes para la vida, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría que, no sé, eso me remite un poco a pensar cuando pensamos en términos de educación básica, ¿no? La pregunta de ¿qué es lo básico? Aprender. Y yo creo que hemos estado mucho tiempo persiguiendo ideales curriculares y contenidos que pueden servir para muy poco y dejando de lado algunas habilidades de algunas actitudes, algunos conocimientos que nos pueden servir más para la vida, ¿no? Sin ser demasiado dramáticos, porque ante esta pandemia de salud, que es lo básico es mantenerse saludable, mantenerse vivo, y eso es, digamos, el suelo. Pero yo diría que la pandemia podría presentar la oportunidad de desarrollar otros contenidos acerca de la naturaleza, acerca del hogar, acerca de la cocina, acerca de los roles sociales, acerca de etcétera. Tantas cosas que no hemos podido desarrollar y que criticamos que no se desarrollan dentro de la educación formal, que hoy podrían ser parte de la experiencia educativa y que no lo están siendo por empeñarnos en cubrir los contenidos curriculares, ¿no? Entonces allí, digamos que un guiño hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia los aprendizajes no formales e informales, es como algo que podría ser muy valioso, resultante de este espacio, de este impasse de continuidad educativa formal. Y eso tiene un poco que ver con el aprendizaje autónomo, ¿no? Es decir, es un hecho que aprendemos a lo largo de la vida y que más allá de las intenciones educativas de nuestros docentes y de nuestros padres y madres y de nuestros familiares, el aprendizaje es inevitable. Y cómo lo hacemos de manera autónoma tiene que ver con qué propósitos perseguimos en términos educativos. Yo creo que es valioso pensar cuáles son los propósitos que tenemos individualmente para continuar aprendiendo y cómo se negocian y cómo se relacionan con los propósitos que están, por ejemplo, inscritos en un currículo escolar. Pero también es cierto que el aprendizaje o el resultado de ese aprendizaje solamente tiene sentido cuando se pone en juego con otros, cuando se aplica en algunas situaciones, cuando se le dota de sentido y como bien decías tú, eso sucede a partir de la interacción, que es algo que se ha visto gravemente coartado a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, ese llamado que yo hacía con anterioridad a utilizar las tecnologías para incentivar nuevas conexiones me parece importante. La parte de relacionalidad, la parte de socialización como funciones educativas me parecen muy importantes y que ha evidenciado la pandemia. Muchas gracias, Carlos. Estamos casi llegando al final de la tarde de el gran momento de reflexión que has compartido con nosotros.
Antes de cederle la palabra a la profesora Liliana Muñoz, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, solamente quería en ningún caso sintetizar, pero más bien dejar abierto un conjunto de preguntas para que los colegas que también se han sumado de Tacna y de Tarma y todos los demás podamos estar permanentemente reflexionando sobre las cosas. Y una es la que acabas de mencionar, ¿no? Cuánto efectivamente la experiencia educativa es más que el plan de estudios. Y cómo una experiencia educativa podría ahora colocarnos y cuestionarnos en aquello que hemos aprendido y en aquello como nos hemos formado. Y lo mismo podríamos decir con los padres de familia. Hemos reclamado participación de padres de familia y resulta que ahora los tenemos ahí al lado para que puedan estar participando. O esto que sucede, que la conectividad no es permanente y que por supuesto es limitada, y en el momento claro está la posibilidad de decir, ¿y por qué tenemos que estar todo el tiempo, 8 horas durante todos los días en esta interacción, si de repente podemos buscar otras maneras de hacer? Entonces, mi llamado final es eso, a que repensemos los docentes nuestra propia manera de imaginarnos y de construir el proceso educativo en una situación, insisto, excepcional, pero que nos debería llevar a imaginarnos un futuro distinto del ejercicio profesional docente y de los fines de la educación. Muchas gracias, Carlos. Por mi parte, un gusto encontrarnos y le cedo la palabra a la profesora Liliana Muñoz. Gracias, Ricardo, por la moderación, y a Carlos Vargas también por haberse dado un tiempo y nos haya aceptado esta interesante ponencia y con ideas en realidad basadas en evidencias que nos permite entonces hacer estas reflexiones y otras, obviamente en los diferentes espacios, ¿no? Creo que se ha abierto una posibilidad de poder observar, de poder escuchar diferentes temáticas, ¿no? Entonces los profesores tenemos que irnos metiendo esas diversas temáticas y no solamente pensar en la programación curricular y ahora en solamente estar identificando de qué tipos de recursos voy a seleccionar para poder interactuar con los estudiantes, ¿no? Creo que nos has presentado todo el panorama completo. Yo invito también a todos los colegas para que nos podamos sumar a espacios de reflexión, de diálogo, de toma de decisiones, y pedirle también a las diversas instancias que hacen seguimiento al trabajo docente, de las instituciones educativas también, pues, que le den algo de chance y de espacio a los profesores para que puedan hacer sus propias propuestas. Creo que hay que confiar un poco más también en los docentes, ¿no? Nosotros los docentes estamos dando muestras que ante situaciones inesperadas, incertidumbres, sabemos dar respuestas, ¿no? Entonces, que esas respuestas no se queden ahí, sino que empecemos a reflexionar, a tomar, a sistematizar nuestras experiencias y seguir aportando, ¿no? Entonces, Carlos, te agradecemos, y a todos los profesores que nos acompañan los días martes y días viernes. Ya se ha hecho una rutina muy positiva en la Facultad de Educación de que nos acompañen nuestros profesores de diferentes partes de las regiones, así que nos seguimos reencontrando la siguiente semana y a seguirnos cuidando. Gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias a todas y a todos.